¿Estás buscando el postre perfecto para esta Navidad? Permíteme mostrarte cómo preparar una deliciosa ensalada de frutas que queda más que perfecta. Comenzaremos preparando la crema. Para esto agregaremos una taza de leche evaporada en una licuadora, 3 cucharadas de crema de leche, media lata de leche condensada. Si tú quieres un poco más dulce puedes agregar toda la lata. 120 gramos de queso crema, 80 mililitros de crema ácida, 20 mililitros del almíbar de las frutas, una cucharada de esencia de vainilla. Tapamos y licuamos muy bien durante 5 segundos. Una vez lista, la retiramos y la reservamos para más adelante. Por otro lado, comenzaremos a cortar las frutas. Aquí tengo 2 manzanas rojas bien lavadas y desinfectadas. Las cortamos en rodajas y retiramos la parte central donde están las semillas. Luego las cortamos en cubos un poco grandes, así de esta manera. Y una vez listas, las colocamos en un bol grande. Para esta receta también necesitaremos medio kilogramo de fresas bien lavadas. Cortamos todas las fresas por la mitad, y si son muy grandes, las cortamos en 4 partes. Nos tienen que quedar así de perfectas. Una vez listas, las añadimos al bol. Por aquí tengo medio kilogramo de uvas negras. Vamos a cortar todas las uvas por la mitad. Recuerda que las uvas tienen que estar bien lavadas y desinfectadas. Una vez listas, las añadimos al bol. Repetimos exactamente el mismo procedimiento con medio kilogramo de uvas verdes. Cortamos todas las uvas por la mitad. Una vez que ya las tengamos listas, las vamos a pasar al bol junto con las demás frutas. También tengo 4 porciones de durazno en almíbar. Estas las cortaremos en tiras medianas, para luego poder cortarla en cubos, así de esta manera. Cuando estén listas, las añadiremos al bol junto con los otros ingredientes. Por último, cortamos media unidad de mango en tiras no muy gruesas, y luego la cortaremos en cubos. Así de esta manera. Una vez lista, lo agregamos al bol junto con una lata de cóctel de frutas. A continuación, incorporamos la crema licuada que teníamos reservada, esparciendo de manera uniforme. Mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Aprovecha este momento y cuéntame si tú ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Miren lo deliciosa que va quedando esta ensalada de frutas navideña. Incluso el aroma lo dice todo. Para finalizar, agregamos bombones. La cantidad es al gusto de cada uno. También agregaremos un poco de pecanas picadas. Y para darle el último toque, agregaremos un poco de coco rallado por encima. Y ya nuestra deliciosa ensalada de frutas para compartir en esta Navidad ya está completamente lista. Miren nada más lo deliciosa que se ve esta receta. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 al 10, para así saber si te gustó el resultado. Un buen provecho. Nos vemos en la próxima receta.